nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy queremos compartir con usted un homenaje a uno de los grandes genios de la cultura española, un hombre que escribió cosas extraordinarias, por cierto, igual de bien en catalán que en español, sobre filosofía, sobre estética, sobre religión, sobre política. ¿Quién? Un auténtico genio, ya digo, Eugenio d'Ors, hoy injustamente olvidado y al que nosotros aquí en Tiempos Modernos queremos reivindicar. Eugenio d'Ors nació en Barcelona en 1881. Enamorado de Grecia y Roma, pensaba que el nuevo siglo tenía que traer una renovación cultural y la vio en la vigencia permanente de lo clásico. Rompió con el modernismo y creó otra cosa, el noucentrismo. Quería renovar a fondo el espíritu de la sociedad. En esa tarea escribió sin pausa mientras terminaba sus estudios de leyes. A caballo entre Madrid, Barcelona y París, se casó con la escultora María Pérez Peix, una atractiva mujer de gran personalidad, y focalizó toda su reflexión en las glosas, breves comentarios diarios en la prensa, concebidos como auténticas píldoras filosóficas. Hacia 1914 dio luz a su primera gran obra, La filosofía del hombre que trabaja y que juega. Para d'Ors, no hay diferencia radical entre el trabajo y el juego, entre la necesidad y el arte, entre la utilidad y la belleza. Todo lo que el hombre hace contiene al mismo tiempo ambas dimensiones, la científica, técnica, económica, racional, y la creativa, estética, gratuita y lúdica. Mimado y enseguida condenado por el regionalismo catalán, nuestro autor terminó en Madrid. Escribía en español con la misma brillantez que en catalán. En 1927 ingresa en la Real Academia Española y sigue elaborando su pensamiento. Al nacionalismo, que considera una superstición, opone el ideal de la universidad, que entiende como catolicidad, humanidad, ecúmeno. Además de criticar el nacionalismo, ensalza la tradición. En ella se encuentran todos los desarrollos posibles del presente y cuando se quiebra el hilo que nos une a la tradición, se arruina la cultura y se extingue el espíritu. Como muchos pensadores de su tiempo, d'Ors desconfiaba de las instituciones liberales. Él era partidario de una suerte de autoridad ética que garantizara la jerarquía frente a la anarquía. El instrumento, la selección de los mejores en una sociedad organizada en torno a corporaciones, donde las personas participen según su función. El Estado tiene 3 misiones. La primera es la educación, y eso se consigue a través del humanismo. La segunda es la selección, y el instrumento ha de ser la jerarquía corporativa o hereditaria. La tercera misión del Estado es la autoridad, y para ello lo mejor es la unidad de mando. Eso se sintetiza en 3 principios: Roma, Europa y la idea de imperio. Al estallar la guerra civil, d'Ors, 58 años ya, dejó París, donde vivía, se presentó en Pamplona con boina roja y camisa azul y comenzó inmediatamente a trabajar para la España de Franco. Fue nombrado secretario perpetuo del Instituto de España, la entidad que reunía a todas las reales academias. Después, como jefe nacional de Bellas Artes, se encargó de recuperar el tesoro artístico expoliado por el Frente Popular y especialmente los fondos del Museo del Prado. Será un nombre fundamental en la cultura española del primer franquismo. d'Ors vio los límites de la racionalidad científica, concibió una teoría de la estética que sigue viva, supo extender la existencia humana como una mezcla hirviente de razón y espíritu, de ciencia y vida. Fue, sin duda, un genio. Sin duda un genio y uno de los grandes genios de la cultura española. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Muy buenas noches. Conste que la idea de proponer a d'Ors para hacer un Tiempos Modernos fue de Fernando, pero a mí me dio un subidón de alegría porque realmente yo adoro a d'Ors y me parece que es un autor que es absolutamente imperativo rescatar. Sí, sin duda. Eugenio d'Ors creo que junto con Ortega, Unamuno y Ramiro de Maeztu forman los 4 grandes nombres del primer medio siglo
del siglo XX. Eugenio d'Ors tiene la originalidad de que al venir del Mediterráneo, de Cataluña, pues empieza en esa tierra, empieza con un estilo distinto a ese clasicismo más castellano que representa Ortega, y efectivamente empieza a escribir en catalán. Allí tiene notable éxito con sus glosas, que son una serie de comentarios a temas de moda, temas de actualidad, de cultura, de crítica, realmente extraordinarios. Incluso logró, muchos años después, que la Real Academia emplee y describa lo que exactamente es la glosa, el glosario. Esas frases sueltas, esas frases chispeantes sobre todos los temas posibles, es la gran originalidad de un hombre totalmente renacentista como es Eugenio d'Ors, que habla prácticamente de todo, de cultura, de arte, de filosofía, de política, absolutamente extraordinario. Para eso hay que tener efectivamente la cabeza de d'Ors para hacerlo y hacerlo bien. Por cierto, en la época un d'Ors todavía muy joven, porque estamos hablando de un d'Ors que tiene 20 y tantos, 30 y tantos años en la época del glosario. Sí. Cuando lo sigue haciendo en el ABC y aquí en Madrid es un más mayor, pero lo empieza muy joven. Hay una edición, por cierto, que yo recuerdo en Altera, en 2 volúmenes, francamente buena, y se lo aconsejo, porque además, para la gente que empieza, por ejemplo, periodismo, y quiere cómo aprendes a escribir en español rápido y bien, bueno, es fantástico. Azorín y las glosas de d'Ors, ¿verdad? Sí. Él empieza muy ligado, como es lógico, al ambiente cultural de Barcelona, que es una gran potencia cultural en su momento. Vinculado al mundo del modernismo, del que enseguida se quiere escapar. Sí, se escapa por el afán de racionalidad, por el apego y la admiración al mundo grecorromano, y se va separando poco a poco del sentimentalismo, de ese romanticismo que va arrastrando la época del modernismo. Y por eso va buscando su estilo propio. Un estilo propio que además le supone también una revolución personal en cuanto a su actuación cultural y política. Él es uno de los principales colaboradores de Prat de la Riba, uno de los grandes importantes regionalistas de Cataluña, ocupa puestos importantes, pero a partir de 1920 le hacen casi como una moción de censura, se lo cargan realmente, incluso le implican en algunos asuntos de dudosa gestión, y él, bastante triste, amargado, es cuando se marcha a Madrid y a partir de ahí rompe en cierta manera con ese regionalismo, casi nacionalismo catalán, ya casi no vuelve a escribir en catalán, sino que escribe en español, y empieza esa nueva etapa que le llevará pues, a los mayores momentos de gloria artística y de renombre, puesto que Eugenio d'Ors, aunque hoy efectivamente por razones políticas, por razones ideológicas esté un tanto olvidado, fue una de las personalidades más importantes que hubo en España en esos primeros 30, 40 y 50 años del siglo. Ortega decía, por ejemplo, que solamente había 2 hombres en España con los cuales merecía la pena hablar, que eran Ramiro de Maeztu, aunque luego se enfrentaron un poco con él, y Eugenio d'Ors, aunque mantuvieron una relación también de cierta tensión, porque ambos se disputaban la gloria de ser los el filósofo por antonomasia, efectivamente. El filósofo, pero mucho más que eso, porque ambos les gustaba la labor cultural, la labor ideológica completa. La influencia la influencia física en la sociedad, eso que algunos echan en falta tanto hoy en día. Es que no hay intelectuales, es decir, esa persona que desde un periódico sienta una línea, criterio, etcétera. Los dos lo fueron, y Eugenio d'Ors de forma muy significada. Es muy interesante el tema que ha sacado de su frustración catalanista, porque en la época de los inicios de la Lliga, efectivamente la Lliga Regionalista Catalana es algo así como decir, bueno, nosotros somos la vanguardia de España. Más o menos ellos se plantean así. Y Eugenio d'Ors en ese molde encaja. Pero cuando el discurso evoluciona hacia ya no somos la vanguardia de España, sino que a partir de ahora nosotros vamos a ser nosotros mismos, ahí evidentemente d'Ors no cabe. Sí, ahí no cabe, y es cuando vuelve sus ojos hacia esa vocación de imperio, que significa ir más allá de la propia realidad localista. Por eso todo este movimiento del noucentismo, que es un nombre que bautiza él. En cuanto a la referencia catalana, se inventa en el nombre. Pues este novecentismo aspira a la totalidad, aspira al europeísmo por encima del casticismo, aspira a la traición, lo que no es traición, no es plagio. A Eugenio d'Ors, yo creo que las nuevas generaciones podrían descubrir multitud de pensamientos brillantes, multitud de pensamientos que van encapsulados en pequeñas frases, y esa filosofía que también él tiene, puesto que él, aparte de todo lo que hemos hablado, intenta tener y construir un sistema filosófico, lo hace en el libro El secreto de la filosofía, en la filosofía del hombre que trabaja y juega, y dice unas frases auténticamente extraordinarias cuando dice que el ser humano se compone de alma, de cuerpo y de ángel. Él introduce ese elemento del ángel, que sería como el carisma, como el encanto, como esa personalidad distinta que es la que hace que personas puedan tener su propio yo. Y esa unión de la razón y la vida, que no es muy diferente a la que estaba haciendo Ortega, pues se resume en una poesía, en unos versos de Keats, cuando habla de que belleza es verdad, verdad es belleza, es todo cuanto sabemos en la tierra y cuanto necesitamos saber. Eugenio d'Ors fue un buscador de la belleza, un buscador de la verdad a través de la cultura y del arte.
Él empieza a construir a finales de los años 20 un pensamiento propio. Propio quiere decir propio, es decir, él no está escrito en ninguna escuela, tiene una potencia creativa tan formidable que él ha organizado ya su mundo e introduce todos estos elementos que tú acabas de enumerar ahora respecto al sentido de que él le da a la tradición, el sentido que le da a la libertad, a la religión, es muy importante, su vinculación entre religión y libertad, por ejemplo. No crea realmente una escuela, pero sin embargo influye un poco por todas partes. Sí, influye no solamente en el aspecto político, lo que más universal le ha hecho es su obra como crítico de arte, como historiador del arte. Ahí está su obra 3 horas en el Museo del Prado, que ha sido traducida a multitud de idiomas, que ha sido reeditada y que es uno de los principales libros de inspiración para cualquier persona que quiera entrar en el mundo del arte, en el mundo de la pintura. Esta extraordinaria visión de todas las ramas de la belleza es lo que provoca ese estilo orsiano, una búsqueda que además él trató también de ser en su vida personal, en tratar siempre de buscar la excelencia, en hablar de la jerarquía, de la misión. Él dice otra frase muy bonita que puede ser aplicable a la política actual cuando dice: no sirvas a un señor que se pueda morir. Dice, está buscando algo que tenga un afán de permanencia, un afán de estar por encima de las barreras políticas. Hoy sería un canto contra la corrección política. Eso le hace sorprendentemente moderno, de tal manera que si se lograse quitar esa pátina de olvido en el cual le tienen sometido, pues realmente descubriríamos a un Eugenio d'Ors chispeante, brillante, capaz de hablar de todos los temas y con una modernidad absolutamente fascinante. No se olvide, señor, que se pueda morir lo que se atribuye a Francisco de Borja ante el cadáver de Isabel de Portugal, si no recuerdo mal. Lo repite Eugenio d'Ors. Y en ese mismo texto, por cierto, es en el que previene d'Ors contra la tentación de reducir todo el pensamiento político a economía, cosa que hoy sería muy importante subrayar 10, 12, 12.000 veces, ¿no? En el alzamiento, él está claramente a favor del régimen de Franco. Había previsto él antes una evolución de la República que finalmente no fue, pero él había dejado muy clara la República que haría falta para que él estuviera de acuerdo. El régimen de Franco le agasaja hasta cierto punto, porque al final él es un raro, sigue siendo un raro también en ese mundo. Es absolutamente independiente. Los cargos que tiene, bueno, no es que fueran exactamente simbólicos, pero presidente o secretario perpetuo del Instituto de España no deja de ser un cargo para coordinar las grandes academias. Él tuvo una labor muy importante también en el salvamento de las obras del Museo del Prado. Esto es muy importante. Y eso hay autores, incluso de pensamiento distinto a él, que le reconocen que solamente por eso merecería todas las calles y todos los nombres en todas las plazas de nuestras ciudades. Lo hizo además de una manera original, primero utilizando su prestigio, porque él ya era muy conocido y por lo tanto que él fuera allí a Ginebra, donde María Teresa León y Rafael Alberti habían llevado las obras del Museo del Prado, las más importantes, incluidas las Meninas, pues él allí para traerlas, primero dicen, vengo yo, que tengo un auténtico prestigio como artista y como crítico. Y después organizó una serie de visitas pagadas con todas las obras, unas exposiciones, y con todo ese dinero logró traerlas en buen estado y realmente, como se le ha reconocido, y hay que reconocerle, si no hubiera sido por él, a lo mejor no hubiéramos podido disfrutar de las Meninas y de las principales obras de arte. Pero su visión está al margen de la política. Él era también muy teatral en esto. Recuerdo que Francisco Umbral, que no es precisamente un gran colega, un gran ideólogo parecido al suyo, dice que él era excesivo en todo, que él cuando viene a Pamplona vela armas, como si estuviera en la Edad Media durante toda una noche. Efectivamente. Eugenio d'Ors, de verdad, imprescindible recuperarlo. Es una vergüenza que la cultura española actual haya olvidado quién era ese genio extraordinario. Bueno, Fernando Alonso Barahona nos lo ha olvidado y nos lo ha recordado esta noche aquí en Tiempos Modernos. Fernando, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches.